Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Dolor al entrenar, de Carla Barajas. El techo está lleno de huellas de zapatos masculinos. Me arden los bíceps. ¡Sigue!, ordena el entrenador. Estoy acostado sobre el banco de pesas e intento levantar las mancuernas. Por el peso de los brazos, se me van para atrás, se me rompe un hueso y doy de gritos. Cuento las huellas de hombres y bestias. ¡Que sigas!, grita el demonio ese, mientras me da más peso y me chicotea el abdomen con su cola larga. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy nos encontramos nuevamente con la modalidad de la entrevista para escuchar la voz y las letras de la escritora mexicana Carla Barajas. Escuchábamos al inicio del programa, en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, un relato breve escrito por nuestra autora invitada. Pero, ¿quién es Carla Barajas? Nació en México, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, en 1982. Entre sus publicaciones se cuentan libros como Neurosis de los bichos y La tinta del silencio, ambos publicados en el año 2017. Esta es mi naturaleza, publicado en el año 2018. Cuentos desde la Ceiba, publicado en el año 2019, y Cenizas de los amordazados por el alba, publicado en Argentina en el año 2022. Carla Barajas antologó también el libro Mujeres en la minificción mexicana, y junto con la escritora boliviana Eliana Sosa, realizó la antología de una obra titulada Minimundos, publicada en Perú en el año 2021. Carla ha participado en diversas antologías nacionales e internacionales, y varias de sus minificciones han sido traducidas al francés, al húngaro, al inglés y a la lengua maya celtal de la variante Oxchuk. Protocolos fallidos. Niña, si no compras ni entres a la zapatería, ensucias el piso con el lodo que traes en los zapatos. Dijo mi mamá que si me perdía, estás llena de basura. Que si me perdía, buscara, dice la niña cada vez más despacio mientras sale a la calle, donde una camioneta blanca se detiene y un hombre la mete a la fuerza, mientras ella grita ¡ayuda!, como le indicó su mamá. Escuchábamos en voz de nuestra invitada del día de hoy uno de sus microrrelatos. Dándole nuevamente la bienvenida a Carla a este programa de Brevísimo, me gustaría iniciar preguntándole cómo llega al tema de la minificción y cuál ha sido su experiencia con el género. Mi interés por la minificción surge de su capacidad para condensar emociones y narrativas complejas en un espacio muy limitado. Empecé a escribir minificciones antes de escuchar su nomenclatura y definiciones dadas por creadores, creadoras o teóricos. Comprender a qué se le llamaba minificción o saber que algunos de los libros que me dejaron leer en la escuela o que leí por gusto eran lecturas fundacionales, como La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, o las historias de Cronopios y de Famas. Este último me llenaba de preguntas como ¿por qué no hay una descripción física de los personajes o de las atmósferas?
y no había una respuesta por parte de mis maestros o maestras. Disfrutaba escribir cuentos y contar historias breves en donde retomaba personajes de la mitología griega y maya. En ese tiempo desconocía de qué se trataba la intertextualidad o la hibridación o la metaficción. Sin embargo, utilizaba esto como un recurso en mi quehacer literario. Comencé a escribir historias e intenté tallerearlas en diplomados de creación literaria, pero había un rechazo o desconocimiento del género. Seguí escribiendo minificciones y publicándolas en periódicos locales. En el 2004 llegó a mis manos La Gran Minificción, suplemento dedicado en esa ocasión a la minificción, en donde Laura Zavala explicaba qué características tenía. Esa publicación fue un aliciente para seguir escribiendo e investigando, y con el tiempo las puertas de esta comunidad se me fueron abriendo. En el 2013, un amigo me compartió una convocatoria para formar parte de la antología Cuéntame un blues, dedicada a este género musical, editada por La Tinta del Silencio. Gracias a ella, fui invitada a formar parte de una colección bellísima de minificción llamada Minitauro. El mío es el número 7 y se llama Neurosis de los bichos. Este libro objeto formaba parte de las ferias del libro y estaba presente en los congresos. Así llegaba a manos de minificcionistas como Ronnie Vázquez Guevara o Martín Gardela. En alguna ocasión me enseñaron cómo formaba parte de sus bibliotecas. Más allá de lo que me dijeron en alguna ocasión, que solo se necesitaba ingenio para escribir minificciones, la minificción desafía la creatividad al requerir una precisión en el lenguaje a través de la economía y la elipsis. Sus formas variadas permiten jugar con las palabras de manera que cada una de ellas cuente, lo cual me resulta muy atractivo para mí y para las lectoras y lectores a quienes a partir del silencio escriben historia, encuentran multiplicidad de significados después del golpe de sentido. Hay una respuesta si escuchan una minificción orgánica escrita con rigurosidad y esa brevedad y esa historia que se termina en la imaginación puede perdurar e incluso puede generar un cambio social y crear comunidad. Carla, ¿qué opinión te merece el boom de la minificción en el continente? Yo vivo en el sur de México, en Chiapas, y cuando nació mi interés por la minificción, hace más de 20 años, me era difícil acceder a bibliografía, talleres o cualquier información al respecto. De ahí mi ilusión al encontrar la gran minificción en el semanario La Jornada y ver que había talleres, teoría y creación en el centro de México y en otros países. Para ese tiempo ya habían ocurrido los estadios en los que evolucionó el género de la minificción, de los que escuché a través de Laurelisa Vizcaíno. La doctora cita a Aldo Flores, quien dice que hubo un estadio de escritura inconsciente en donde autores como Julio Torri, Juan José Arriola y Augusto Monterroso publicaban sin llamarle minificción. Un segundo estadio en donde se analiza el género. Esto se da a partir de la tesis doctoral de la doctora Dolores Koch en 1986, quien estudia a los 3 autores mencionados. Y es a partir de esa tesis que se produce una mayor producción, investigación, hay congresos, tesis, premios en México y que actualmente se sigue cultivando y ha despertado el interés de docentes para llevarlos a las aulas. Con el tiempo, mi búsqueda y fascinación han crecido y tuve la fortuna de encontrar a grandes minificcionistas, académicas, divulgadores de diversos países y aprender de ellas y ellos, y sigo con la misma sed de conocimiento. El auge de la minificción en el continente es un fenómeno que refleja más allá de los cambios de la lectura contemporánea, ya que la inmediatez y la brevedad que ofrece este género resuenan en un mundo donde la atención es un recurso escaso y el tiempo siempre nos hace falta. Sin embargo, me parece interesante la observación que hace la doctora Gloria Ramírez
acerca de cómo durante la pandemia, que es cuando más tiempo libre se tuvo, muchas personas comenzaron a consumir, producir, editar y reflexionar acerca de la minificción. Y eso no ocurrió de la misma manera con los escritores de novela. Si bien ya había esta proliferación de autores, autoras y académicos que compartían sus trabajos en la blogósfera, hacían tuit literatura, se reunían en encuentros, congresos y coloquios. Voy a situarme en un momento en que a mí me permitió leer la obra de autores y autoras a través de editoriales como La Fernalia Ediciones, Quarks, Ediciones Digitales de Ronnie Vázquez Guevara, Eos Villa Digital, editado por Yui Páez y como curador a Piero de Vicari, entre otros. Ese momento fue la pandemia. Paola Tena llama a este periodo un segundo boom de la minificción. En ese tiempo de incertidumbre comenzaron a gestarse proyectos, nacieron colectivos como la Red de Escritoras de Microficción, el colectivo de minificcionistas mexicanas, presidido por la doctora Dina Grijalva, Somos Mar, Tinta de Luna, entre otros, en los que realizaba Yurena González Herrera, por ejemplo. Veíamos como las autoras chilenas escribían minificciones de denuncia con un cuidado estético y rigurosidad, y que había un colectivo dedicado a la minificción del género negro, Las Señoritas Imposibles. En Argentina escuchábamos microficciones con inclinación poética y pudimos notar cómo al pasar los años iban experimentando con otros estilos o formas. Estos conversatorios nos permitieron conocer autores y autoras de Latinoamérica, pero también de Europa, Australia y hasta de África, mismos a los que quizás se podía conocer y escuchar en congresos, pero para muchas de nosotras es difícil viajar. Y esta posibilidad de acceder a los libros, conversatorios, textos, permitió que los lectores se involucraran con la literatura. También pienso que cuando autoras como Ana María Chúa, Pía Barros, autores como Raúl Brasca, Agustín Monreal, darían opiniones acerca de la minificción, había una influencia en el quehacer literario. Después de que decían hay que leer a Lydia Davids, autores de habla inglesa, muchos se acercaron para conocer el porqué, los compraron, y de estas dudas surgieron recomendaciones a las que tampoco había tenido acceso. Si pienso en cuánto me costó encontrar una recomendación, un consejo para aplicar en la escritura, una definición, el que se tomara como algo serio, diría que me siento afortunada de contar con este mar de información que me permite contrastar, reflexionar y utilizar en mi escritura. Y creo que un temor común es el pensar en la banalización del género, que la proliferación lleve a producir sin un cuidado estético o rigurosidad, pero finalmente con el tiempo se va a hacer una depuración. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. La Mapacha, de Carla Barajas. ¿Otra vez metida en el negocio? Encontré tu ropa brillosa, los calzones con lentejuelas, las medias, las botas a la rodilla. Hija, no tienes necesidad de estar metida en esas cosas. No es de mujeres decentes. Estás rodeada de hombres gritándote: ¡Dale duro, mapacha! ¡Dale con todo! Lo que haces no es de Dios. Recapacita. Deja esas tonterías de ser luchadora. Carla, hablemos ahora de tus autores de cabecera. Cada determinado tiempo leo Frankenstein de Mary Shelley y a Julio Cortázar, sobre todo la colección de cuentos porque me conmueven, me hacen reír, me atraparon como lectora y deseé escribir algo que produjera empatía desde lo fantástico. Busco poemas de Szymborska, Pizarnik, de Olga Gutiérrez García, Efraín Huerta e Ítaca de Cavafy, según mi estado de ánimo. Regreso a Edgar Allan Poe, Monterroso, Shirley Jackson y Stephen King. Me gusta leer a Mariana Enríquez y Cristina Rivera Garza.
De esta última autora voy comprendiendo más cosas de su estructura o concepción con el tiempo o cursos. Cuando comencé a tomar talleres me di cuenta de la importancia de la teoría literaria y de cómo usar las investigaciones para encontrar otros libros, autores y autoras. En ese sentido, busco y regreso a leer los trabajos de Laura Elisa Vizcaíno, Adriana Azucena Rodríguez, Gloria Ramírez, Dina Grijalva, Ronnie Vázquez Guevara, Javier Perucho y Lauro Zavala. Disfruto leer a Pia Barros, Dina Grijalva, Ricardo Bugarín, Ana María Chúa, Lorena Escudero, Eliana Sosa Martínez, Homero Carvalho Oliva, Silvia Eugenia Castillero, Ildiko Nazar, Paola Tena, Angélica Santaolalla, Virginia González Dorta, Denélida Cañas, Patricia Dagati y Nacelo Cortalesi, Liliana Elpic, Piero de Vicari, Lorena Díaz Mesa, Miguel Lupián. La lista es grande, omití algunos autores y autoras por cuestiones de tiempo, pero disfruto leer de cada una de ellas y de ellos. Cuéntanos, por favor, de tu relación con la escritura y sobre los temas que exploras al escribir. Mi relación con la escritura nace de las vísceras, del inconsciente que sabe cerrar una historia a mitad de la noche o en la madrugada. En ese primer impulso creativo escapo a la razón o a la lógica. Esto último viene después de plasmar la historia en un papel, de capturar las palabras en la computadora al realizar correcciones, eliminar lo que no sirve y aumentar lo que falta. Por ello, muchas de las minificciones que escribo tocan temas como la violencia en sectores vulnerables como las niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad. Escribo de lo ominoso, lo cotidiano, que a veces puede ser violento o algo aparentemente fantástico, y tengo un gusto por el terror y el horror. La figura del monstruo para mí representa lo más cercano al interior de las personas. Me marcó el monstruo al que da vida Víctor Frankenstein en la novela de Mary Shelley, porque me sentía identificada con él. Teníamos en común un padre que desaparece cuando debería asumir la responsabilidad de mostrarte el mundo, explicarte cómo funciona y cuidarte hasta que seas funcional. Como mi mamá era enfermera y el trabajo era intenso, empecé a recorrer las calles de mi ciudad a los 9 años y medio, que fue cuando nació mi hermano. Iba caminando a la escuela, vagaba por el hospital regional y salía a las calles a escondidas. Estas calles, sin supervisión y cuidado de un adulto, demuestran la cantidad de pedófilos, alcohólicos, prostitución y problemas duros de la sociedad, pero también la bondad, la belleza de las calles, la naturaleza y el silencio de las mañanas. Yo necesitaba esa paz. Al leer y ver al monstruo, me di cuenta de que era bueno, tierno como un niño. Amé la imagen del monstruo con la flor, pero lo que recibió del mundo fueron malos tratos y abusos. Terminó siendo un asesino. Me prometí ser como el monstruo que puede apreciar la belleza de la margarita a pesar de todo. La siguiente historia de monstruos con la que me sentí plenamente identificada fue El cementerio de mascotas. Una adulta cuenta cómo le traumó la enfermedad de su hermana y a mí me ocurrió algo similar con el cáncer de mi abuela. De ahí nació mi fascinación por el terror. Era un espacio en donde me sentía retratada. A pesar de ser pequeña, conocía el duelo, el maltrato y la figura del narcisista representados por los vampiros. Ellos y ellas succionan, extraen y explotan la fuerza vital de las personas. Saben manipular y ser seductores. En muchos casos abusan de ser figuras familiares para sus víctimas. La idea de escribir Cenizas de los amordazados por el alba nació mientras veía o leía estas historias. Destino, de Carla Barajas. Me inquietó ver a mi pretendiente con preocupación por mi nuevo lugar de residencia. Según él, me encontraría en el paraíso. Temí por su vida y el destino de su alma. Busqué a un pájaro de ébano que cruzara las tinieblas
y me sirviera como mensajero para explicarle que nunca más estaríamos juntos. ¿Cómo imaginar que el hombre se pondría a desahogar sus penas con el pájaro? Y que el cuervo lo desquiciaría respondiendo a todo con la misma frase. Nunca pensé que la desesperación lo llevaría a abrazarme esa misma noche y para siempre en el infierno, que ahora para mí es más insoportable. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Carla, háblanos un poco sobre tus publicaciones y también sobre proyectos en los que has participado como antologías del género breve. Cuando comencé a publicar pensé en que en cada una de mis propuestas dejaría elementos como personajes e historias y lugares que atravesaran los proyectos o que anunciaran, de manera sutil, qué historia estaba por contar. La primera de ellas fue dedicada a los insectos. Yo veía la relación entre bichos y minificción muy clara, porque ambas son pequeñas. Por ejemplo, la luz que emiten las luciérnagas en la noche, esa luz puede quedar en tu memoria durante mucho tiempo. Lo mismo pasa con una minificción. Puede ser como un alacrán que te va a picar y te va a cambiar la vida. Así que publiqué Neurosis de los bichos, número 7 de la colección Minitauro, editado por La Tinta del Silencio en el 2017, dada mi fascinación por los insectos. Y porque creo que a veces las personas nos comportamos como ellos. En la siguiente propuesta llamada Esta es mi naturaleza, editorial Surdavoz 2018, en este proyecto dedicado a explorar la naturaleza humana, aparece por primera vez Pinocha, como una transición de lo natural a un proyecto que se publicaría en el 2021. Y también algunas historias de vampiros y otros habitantes de San Cayetano estarían presentes. Siguiendo este juego, en Cuentos desde la Ceiba, colección Bocanada número 7, México 2019, hay algunas minificciones como Mi hijo, con personajes que pertenecen al universo de San Cayetano. Había escrito acerca de la naturaleza para luego pasar a una colección de minificciones dedicadas a las muñecas. Así nació Donde habitan las muñecas, editado por Quartz Ediciones Digitales en Perú, 2021, en donde comparto una selección de historias alrededor de las muñecas, entre ellas Pinocha. En Cenizas de los amordazados por el alba, editado por Editorial Eos Villa, en Argentina, 2022, esta es la historia de una familia que se va alimentando de mujeres y niños en San Cayetano, hasta que los detectives comienzan a investigar qué ocurre. La raíz que cuartea la tierra, número 37 de la colección iberoamericana de la editorial BGR en España, 2024, es mi más reciente libro. El año que viene se publicará una antología personal que reunirá minificciones que forman parte de estos libros y de otras publicaciones colectivas, impresas o virtuales y una micronovela inédita. En cuanto a las antologías, he tenido la fortuna de antologar junto a Eliana Sosa la antología Minimundos, editada por Dentro Ediciones Digitales Perú en el 2021. En ese mismo tiempo tuve la fortuna de antologar Mujeres en la minificción mexicana, editada por la editorial Eos Villa Digital en Argentina 2021, en donde se pueden encontrar minificciones producidas por un total de 77 autoras provenientes de las regiones norte, centro y sur de México. En Amores, antología de minificción mexicana con la temática del amor. Este libro lo celebra en sus diversas ramas: romántico, filial, materno, fraternal, místico o propio, y sus derivaciones como el erotismo, la sexualidad, el placer y la pasión o el desamor. Las antologías Calabacita Tías 1, 2 y 3 fueron editadas por la editorial Chicatana Ediciones de una servidora. Tiene por objetivo
ser un espacio para la publicación de minificciones escritas en Chiapas y de esta manera impulsar la creación del género en la entidad. Cuenta con un prólogo de la doctora Adriana Azucena Rodríguez. Split, de Carla Barajas. Muñeca cumple las fantasías de cada persona cercana a ella. Las de la madre, ser gimnasta y asistir a campeonatos nacionales. Realizar el split perfecto sin quejarse de dolores de espalda y cadera luego de los entrenamientos cada vez más intensos. La del entrenador, un pedófilo que la toquetea e indica cuáles posiciones corporales deberá tomar mientras se quedan solos en el gimnasio. La de su país, ganar medallas olímpicas que le den brillo a la pobreza en que viven. A Muñeca le dio un desgarre del tercer tipo, una rotura total de las fibras musculares que le producen un dolor agudo. Ve la protuberancia en la zona lesionada y sonríe. Así se cumple su propia fantasía. Antes de terminar este programa, vamos a escuchar en la voz de nuestra invitada, Carla Barajas, otro de sus microrrelatos. Sinestesia. Zacarías no disfrutaba del arte. Sin embargo, gracias a los gustos de Catalina, fue llenando su casa de artistas excéntricos, que al verlo quedaban fascinados con su fisonomía y cómo percibía el mundo. ¿Cuál es el color de mi camisa?, preguntó uno de esos artistas. Huele a morado, respondió Zacarías, y olfateó al sujeto. ¿Y el negro? Al sereno de madrugada. ¿A qué huele el color rojo? A tu sangre. ¿Sabes a miedo escarlata?, respondió el vampiro, dejando la sinestesia para otro momento, y una especie de polvo color cereza en la pared. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente a la escritora mexicana Carla Barajas, por todos sus aportes y por su generosidad para con nuestro programa. Un agradecimiento a Edwin Solórzano, quien nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Un agradecimiento a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.